A ver, lo que pasa en el país ahora y en el mundo están mirándonos, porque claro, ha habido en la semana pasada un escándalo que ha estallado, ¿no? Muchos aseguran que sí. Hay pruebas suficientes para asegurar que hay un delito. En este caso hablamos del tema Evo Morales, ¿no es cierto? Ha habido una serie de acciones que se han dado en la semana anterior. Una fiscal que inicia el proceso, emite la orden de aprehensión y luego de repente aparece, se dice, instrucciones de parte del fiscal general del Estado que le obliga a, primero a renunciar, ¿no? Y le dice, si no renuncias voy a destituir, en palabras de la exfiscal Sandra Gutiérrez. Y luego terminan destituyéndola, pero además eliminando esta orden de aprehensión. Es un tema que ha generado en el ámbito político muchas repercusiones, y no solamente en el país, sino también afuera. Para hablar del tema voy a saludarlo al doctor Johnny Vargas, él es politólogo, con quien ya estamos en contacto para hablar de este tema y las implicaciones que esto trae. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un saludo cordial al programa Primera Impresión, un programa muy visto a nivel nacional y bueno, presto aquí para poder responder algunas dudas. A ver, doctor, decíamos, había una secuencia de hechos que se han sucedido la semana pasada a partir de que se había conocido la emisión de una orden de aprehensión para Evo Morales. De inmediato salió la parte legal del expresidente Morales, decía que no, nos están persiguiendo, se han realizado actuados legales, entiendo, ¿no es cierto? Luego se habla de que el fiscal general había destituido a la fiscal departamental por este caso en particular y se dejaba sin efecto esta orden de aprehensión. Y finalmente, bueno, la destitución de la fiscal, ¿qué características tiene esta destitución? Porque claro, se decía que había incurrido en algún tipo de errores procedimentales, algo que vemos cotidianamente en muchos casos y no se destituye a estos otros fiscales o quienes administran la justicia. ¿Cómo ve usted este tema particularmente de la destitución? Primero que nada, la justicia boliviana, ¿no?, como tal en su integridad, acaba de demostrarnos con las acciones de protección de parte del fiscal general Lanchipa hacia el exmandatario una verdadera, se podría decir, impunidad en contra de todos los procedimientos, en contra de todas las garantías constitucionales. Todo el mundo sabe que existe una red de corrupción judicial, la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio Público, en las actuales condiciones, ¿no?, son una amenaza para todos nuestros derechos y, nuevamente repito, garantías constitucionales. Es decir, hoy el opresor, el poderoso, quien utiliza su autoridad para cometer este tipo de delitos como el estupro, se podría decir, se ríe porque sabe que el sistema de administración de justicia está de su lado y para, bueno, la gente que piensa diferente, ¿no?, todo lleva el rótulo de persecución política, que se habla todo tipo de cuestiones, cuando se apega todo a justo derecho no hay dónde perderse. Aquí hay una clara, ¿no?, infracción, se podría decir, un atentado a los derechos de los menores de edad y una protección a aquel que goza de su espacio de autoridad. Entonces, es básicamente toda esta situación que hacen que todos los procedimientos, todas las acciones que debe realizar el Ministerio Público, la Fiscalía y todas las entidades encargadas de hacer la investigación estén en duda, ¿no? Entonces es inconcebible que de una manera, por una determinación de una juez, se detenga el proceso y después pasa unos días, nuevamente se restituya a la a la encargada, ¿no?, de llevar el proceso de investigación. Y bueno, esto nos hace ver de que nuestra justicia cada vez está peor. Tenemos una justicia podrida, vendida y corrupta. Esa es la realidad y esa es la percepción que tiene la gente. Ahora, ¿qué significa esta orden que se emitió para restituir al exfiscal a su cargo, doctor? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, obviamente esto implica y tiene consecuencias legales y jurídicas porque pueden promover una especie de boquetes
jurídicos o comúnmente llamamos una especie de chicanería jurídica para obstaculizar los procesos de investigación. Entonces, todo parece armado por el poder. También existen todo tipo de intereses de parte del exmandatario y de parte del actual gobierno, porque también detrás de todo este problema que implica, por un lado, el derecho, el sistema político boliviano y los procesos legales y constitucionales, el problema de fondo el problema es un factor político. ¿No? Primero que nada. Entonces, nuestra administración de justicia con esto nos acaba de demostrar que no es pues independiente, ¿no? Especialmente en el ámbito penal, no tiene la capacidad, no tiene la voluntad de hacer, por ejemplo, las debidas diligencias judiciales, pero lo peor de todo es que nuestra justicia también se encuentra sometida al poder político. Es lo mismo que ocurre también con el aspecto de los medios de comunicación, ¿no? Cuando al poder no le gusta escuchar algunas situaciones, existe presión también del poder político hacia los medios de comunicación. Lo mismo recibe también el órgano de justicia. Entonces, nuestra justicia está parcializada, nuestra justicia no persigue los hechos, no señala los actos de corrupción, no señala los delitos, y lo peor de todo, ni siquiera las castiga. Así es. Entonces, Bueno, nuestro sistema... Sí, adelante. bueno, hacía la siguiente consulta. Ahora, Evo Morales ha salido a decir que no, ya es un caso que ya se ha cerrado, me han hecho la investigación, ha concluido y finalmente no tienen por qué volverme a procesar por este hecho. Hasta donde se entiende simplemente de un rechazo a la denuncia, ¿no? Más no sentencia en este caso. Este tipo de delitos no prescriben. Tiene que seguir llevándose adelante las debidas investigaciones. Es por eso que en nuestra administración de justicia, ¿no?, está demostrando falencias graves, no tiene la libertad para realizar las debidas investigaciones porque existe una mano negra que controla incluso hasta el curso de las investigaciones. Y bueno, ¿cuántos hechos de corrupción se han denunciado? Pero hasta hoy todo lo que ve la ciudadanía es básicamente la retardación de justicia, porque este hecho ya ha ocurrido hace varios años atrás. Hace 4 años atrás se ha hablado de este tema y ha habido una especie de retardación de justicia en este sentido. Eso se llama prevaricato, eso se llama abuso de poder, especialmente de jueces y fiscales. Bien, doctor, ahora ya para terminar, ¿por qué el fiscal general habría tomado esta determinación, en este caso en particular, y de qué manera esto afecta la imagen del país a nivel internacional? Primero que nada, no vemos la debida diligencia en las investigaciones controversiales que involucran a autoridades gubernamentales como el actual fiscal general del Estado. Es decir, existe una especie de impunidad. Todo es impunidad. No hay castigo. En cambio, los que realmente, los ciudadanos de a pie común y corriente, tienen que mendigar en los tribunales de justicia para pedir eso, justicia, y mientras otros se salen con mandamientos o órdenes de libertad, ¿no? Como ha ocurrido últimamente con este hecho que daña la imagen de nuestro país, porque obviamente ya todo el mundo sabe de que en Bolivia no se hace las diligencias del caso, y lo más importante de todo esto que promueve, ¿no?, esta cultura de la impunidad, porque realmente ya se ha hecho en nuestro país una cultura de la impunidad, promueve invariablemente el delito y la corrupción, y esto permea en todos los estratos de la sociedad. Entonces, la injusticia promovida por los poderosos se ríe de nuestra sociedad que tiembla ante la impunidad. Y este es el reflejo de nuestro país que se demuestra ante el mundo. Esa es la imagen que daña básicamente nuestro sistema de administración de justicia, porque por más que se hagan elecciones judiciales, ¿no?, básicamente esta situación no va a cambiar de la noche a la mañana.
Definitivamente. Bueno, doctor, le mando un abrazo, gracias por su tiempo y seguramente estaremos convocándolo para más adelante ir analizando cómo se desarrolla el proceso en este tema en particular de el caso que se le pretende investigar a Evo Morales por estupro y trata y tráfico de personas, entre otros delitos. Muchas gracias, a sus servicios. Bien, amigos, ahí está un tema que seguramente dará mucho que hablar en los siguientes días en el país y el mundo entero. Tenemos mucho más en Primera Impresión.